Muy buenas noches, mis amigos. Como siempre, un placer inmenso recibirles a ustedes aquí en este su espacio, Arte y Cultura con Bienvenida. Sean ustedes bienvenidos. Buenas noches, Fraume. Buenas noches, doña Bienvenida, y así sea, que sean todos bienvenidos a este su espacio, Arte y Cultura. Una vez más, nos reunimos aquí para hablarle de todas las cosas importantes que engloba este mundo y también para tener un contacto agradable con todos ustedes. Así es. Este es el momento de compartir con nosotros. Bien, ya despidiendo el mes de enero. El mes de enero como que se encuentra largo. No, pero ahora yo me encuentro que se fue rápido. Como que todas las actividades estos fines de semana largos. Bueno, pero se fue enero, pero el que viene es corto. Y que las mujeres hablamos menos. Sí, febrero y mes del amor, todo ese eso. dato Sí. no ¿No lo sabía? No lo sabía. Ah, pero es porque tiene menos días. Es por eso, Romy. Sí. Entonces, despidiendo ese mes de enero, una semana que finaliza muy activa, principalmente aquí en San Francisco de Macorís, porque fue la victoria de los gigantes, Así que es. ya más adelante vamos a hablar de eso. La celebración del Día de Duarte. Exacto, con unos actos que sí que felicitamos a las autoridades por esos actos, y también vino el presidente Luis Abinader a dejar inaugurado el mes de la patria. Todo eso movilizó al pueblo, muy importante, y lo de David Ortiz, que Así también es. más adelante En resumen, vamos a hablar de todo una un semana mes muy lleno activa, vamos muy a decir activa. todo un mes lleno de actividades importantes. O sea, esto de David Ortiz realmente también contentó a mucha gente y creó un panorama diferente y también un panorama distinto en cuanto a lo que es la opinión pública. Así es, pero lamentablemente no todo fue alegría. Así es. Tal como yo les había anunciado en el programa anterior, nuestra queridísima prima Lucía Taveras, primerísima actriz de San Francisco de Macorís, se le dio cristiana sepultura el pasado jueves, tal como habíamos anunciado, como ella lo pidió, una misa, actos culturales en el Club Esperanza, Bellas Artes. Entonces, una noticia triste, y les invito a que nos acompañen el próximo domingo a las 3 de la tarde, que se va a oficiar una misa en su memoria en Atabalero. Como les decía, el terruño que la vio nacer. En Atabalero arriba a las 3 de la tarde. Entonces ella es la primerísima actriz, yo agregaría también instructora de teatro. Sí. Y bueno, tuve la oportunidad en un momento de tomar clases de lo que tenía que ver con presupuesto de cinematografía en la UAS con ella. Sí. Y casualmente, mira qué cosa, dentro de la práctica que nos tocó, ella hacía el papel en ese cortometraje de una persona que ya había fallecido y que seguía apareciendo en la universidad. Ya. Y bueno, pero me llegó mucho a la mente esto y los momentos que compartimos en ese instante, ya relacionado con lo que es este momento de su partida. Así es. Yo, a los que no pudieron ver el programa el pasado sábado, les invito a que entren a YouTube, Arte y Cultura con Bienvenida, para que lo vean. Pero qué semana tan difícil hemos tenido. El pasado jueves nos sorprende la nota, aunque sabíamos que el padre Moncho estaba interno, otras veces él había pasado por crisis de salud, pero nos sorprendió su muerte. La verdad que las redes, siempre he dicho las cosas buenas que tienen, todo el mundo se solidarizó, ha llorado al padre Moncho, porque además de su sacerdocio, ese compromiso con el más desposeído, con la patria, yo creo que al cruzar, al ver a Loma Miranda, vamos a tener que recordar una persona con un alto compromiso social también. Así y es. Podríamos considerarlo un pilar de la fe aquí en San Francisco de Macorís y toda la zona, ya que él también se involucraba mucho en lo que eran las causas cristianas, al igual que, como usted menciona, las causas sociales. Así es. Ramón Alejo, padre Moncho, fue ayer, sí, se le dio cristiana sepultura en Pimentel. El día de ayer fue declarado día de duelo por el ayuntamiento municipal de aquí, de San Francisco de Macorís. Y es mucho lo que se va a hablar del padre Moncho. Pero una cosa que yo no sabía era que el padre Moncho era tan liceísta. Hasta la tambora. Sí, pero nada, era un hombre amiguísimo de la pelota.
y la disfrutó bastante. Cosa rara, siendo nativo Sí. de Pimentel, de una zona tan cercana que por lo regular, anteriormente a no haber gigantes eran aguiluchos, que él sea liceísta. Yo Sí. creo que de esta zona, sí, el liceísta todavía queda muy poco. Él y Emito Castillo. No te pongas a citar nombres, que tú sabes que en la pelota y la religión hay de todas partes. Señores, pero ayer también, no todavía dejando de llorar y despedir ayer al padre Moncho, en la tarde recibimos también la infausta noticia de que dejaba este plano terrenal nuestro querido Machacho González. Así es, así es. Machacho González, una persona muy reconocida y que tiene bastante mérito en cuanto a lo que es la radiodifusión de San Francisco de Macorís, fundador de lo que es la emisora IBI Radio 1070, Festival FM, H102. Además de todo esto, un cronista deportivo por naturaleza, inmortal del deporte en nuestro Salón de la Fama local. Ahí fue que yo supe que Machacho estaba en cuidados intensivos. Y porque narrando la pelota pedían oraciones por Machacho. Déjeme decirle también un hombre que fue senador por 2 ocasiones por la provincia de Duarte, una persona totalmente de servicio, y apoyó y contribuyó mucho a la formación de comunicadores. Un ícono en la radiodifusión, el papá de la radiodifusión. Pero recuerda que en el 2020, en abril, sufrió una caída y después de esa rotura de cadera tuvo problemas de salud. Nosotros nos unimos al dolor de su familia, su esposa Xiomara, sus hijos, y también Julio Antonio González Burel, porque nadie le decía su nombre, todo el mundo Machacho. Le agradezco que siempre me decía que le gustaba este espacio, que lo veía, me comentaba y me exhortaba a que siguiera. Descansa en paz, querido Machacho. Un crítico muy acertado de lo que era la televisión local. Tengo muchas anécdotas y cuentos con él, porque en una ocasión me tocó la oportunidad de trabajar con su esposa en un proyecto televisivo y él era el crítico número 1. Así mismo. Y las cosas había que hacer. Yo le decía, Machacho, dime cualquier cosa que tú creas, que debo mejorar. Bien, descansen en paz. Ha sido una semana de dolor en nuestro pueblo y grandes hombres se nos han ido y mujeres también en el caso de Lucía. Ahora yo quiero recordarles, mi gente, que nosotros llegamos gracias al patrocinio de Barley Comercial, aceite La Joya, leche Milex líquida, siglo XXI, el hogar de tu salud. Doctor Federico Campos Guzmán, cardiólogo. Secanor, que es el Centro de Cardiología Especializada del Nordeste, y el rey de la cocina, aceite Crisol. ¿Qué te parece si nos vamos a la primera pausa? Así es, vamos a la pausa y ustedes no pueden moverse, porque tenemos un contenido bastante interesante y especial en la noche de hoy. Así es. Aceite Crisol, puro de soya, enriquecido con vitamina E. Aceite Crisol, una marca país. Barley Comercial. Ahí está, Barley Comercial, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, número 10, donde usted surte su colmado, supermercado o almacén, con provisiones siempre frescas y a los mejores precios de la región, con servicio a domicilio. Puede llamarnos al 809-244-1628. Barley Comercial. Doctor Federico Campos Guzmán, cardiólogo, ecocardiografista e internista del siglo XXI. En la Torre Ejecutiva, tercer nivel, ahí usted encuentra al doctor Federico Campos Guzmán. Para hacer su cita, llame al 809-244-6300. Bueno, y ya estamos de regreso nuevamente con el desarrollo y el contenido de este programa. Así es. Vamos a abundar un poquito más
sobre Machacho González. Y vamos a ver qué nos dice Tito Marte, que es el presidente de la Asociación de Locutores Franco-Macorizanos. Así es, vamos a ver que en esta ocasión cómo se expresan estas personas. Aparte de Tito Marte, también tenemos la presencia de Gerardo Díaz. Y vamos a ver cómo se expresan ellos de lo que fue Machacho González en sus vidas. Dos vertientes distintas, uno del área de la música y otro ya de lo que es del área de la palabra, lo que tiene que ver con la locución. Así que vamos a ver a Tito Marte cómo se expresa en este momento. Bien amigos, saludos de Arte y Cultura con Bienvenida Vargas. Nosotros en este instante nos sentimos muy tristes con la partida de Machacho González, un gran padre de lo que es la radiodifusión franco-macorizana. Hay que decir que la historia de este pueblo San Francisco de Macorís, en sus páginas siempre están pendientes lo que son los hechos históricos. Ibis Radio 1070 marcó un mito en lo que fue los años 60, 70, 80. Cada uno de esos barrios que hoy exhibe gran progreso. Ahí está la mano amiga de Ibis Radio, Machacho González, que a través de su unidad móvil, esa noticia que la gente estaba esperando, las denuncias que siempre se hacían, era a través de este gran canal, Ibis Radio 1070. La cultura, el arte, el deporte, siempre tuvo la mano amiga de Machacho González, un gran hombre. El acueducto de San Francisco de Macorís, Machacho trabajó día y noche para que llegara a este pueblo. A través de su fundación, doña Aurora Burel, su madre, gran profesora también, se hicieron grandes aportes en este pueblo. San Francisco de Macorís pierde otro gran ser humano y Dios que les dé el perdón de aquellos pecados que había cometido y que le tome en cuenta lo que es su gran espíritu de hombre de bien, como fue Machacho González. La clase locutoril nos sentimos completamente apenados de este gran padre radiodifusor. Yo debo decir que yo comencé en esta radioestación Ibis Radio ganando 20 pesos. Y yo recuerdo aquella vez cuando Machacho estaba probando un transmisor de 10.000 vatios de Ibis Radio allá en Río San Juan, y precisamente ese día Dani Bruno había tenido un accidente y yo estuve comandando lo que es el bloque musical 450. Como yo trabajaba en H102 de musicalizador, Machacho no me había escuchado. Yo recuerdo que esa tarde estaba incómodo porque en ese entonces no había lo que hoy, celular, y ese locutor que estaba ahí, Ibis Radio, porque Machacho siempre fue un gran perseguidor de voces para su estación. Ibis Radio fue siempre una estación que se distingue y se distinguía siempre por las voces. Y cuando el muchacho llega y pregunta, ¿quién es que está trabajando? Yo sentí un gran susto porque pensé que era de mala forma, y cuando le hice que era Collado, es Tito Marte que está aquí. Ese mismo día mi vida se transformó. De los 20 pesos que yo ganaba ahí, me nombraron ahí mismo en Ibis Radio de 10 a 1 de la mañana, un gran programa llamaba Música de Siempre, en el musicalísimo 1470 de lo que era Radio San Francisco, y también La Voz del Detallista, gran programa que existía en esos años. En lo cultural, Machacho siempre apoyó todo lo que tiene que ver la cultura, el arte, el deporte. Ibis Radio hacía grandes transmisiones, recordamos los años de los arroceros del Nordeste, aquellos años del béisbol amateur, que en ese tiempo habían grandes estrellas, Franco Macorizana y la región. Y hoy, vuelvo y repito, Machacho nos deja un gran vacío, pero deja un gran legado que no se va a borrar mientras exista la humanidad franco-macorizana. Hasta siempre, este gran radiodifusor Machacho González. Bien, ahí estuvimos viendo la palabra de Tito Marte, presidente de la Asociación de Locutores, una persona que, por lo que podemos ver, pernoctó mucho en ese ambiente en el cual Machacho González era líder aquí en San Francisco de Macorís. No, en pocas palabras, hace una semblanza. Así es. De Machacho, y yo, aparte, tengo que agradecer también las veces que Machacho nos acompañó en este programa. Hicimos una vez un programa también con Marcial Luciano. Así es. Bueno, ahí estamos viendo a Machacho, que nos envió un video hablándonos de Marcial. De Marcial. Hablando de Marcial, exactamente, vamos a ver las palabras entonces de Gerardo Díaz,
Sí, porque quise contactar a algunos, pero todo fue tan rápido, como Antonio María, que sabemos cuánto tiene que decir de Machacho, nuestra querida Joaquina Méndez, algunos, por no mencionarlo a Así todos. es. Entonces, ahora tú Marcial Luciano, hacíamos mención de, vemos a Gerardo Díaz, que lleva un vínculo de hermanos. Sí. Vamos a ver cómo se expresa Gerardo Díaz el Toro de lo que es la persona de Machacho González. Vamos a ver. Mira, realmente estoy un poco triste, bastante triste. Machacho era como un papá para nosotros. Machacho fue un guía de la radio, un guía de los locutores en San Francisco de Macorís. Fue pionero en esa rama y realmente, fuera de ser un gran radiodifusor y pionero, fue un gran amigo, un amigo sincero que ayudó a todo el mundo, y lamentamos hoy en día la muerte de Machacho González. Machacho es un símbolo para San Francisco de Macorís. Machacho fue un hombre que hizo grandes locutores y ayudó a muchos locutores de otros pueblos en San Francisco de Macorís desde los años 70, 60, y realmente San Francisco pierde a una gran estrella, una gran leyenda de la radiodifusión. Que en paz descanse su alma, Machacho González, hombre único. Bueno, ahí vimos las palabras de Gerardo Díaz, el Toro, sobre lo que fue su experiencia de vida alrededor de la persona de Machacho González. Así es. Hoy el día fue declarado día de duelo municipal por el ayuntamiento, y los franco-macorizanos que hemos perdido en estos últimos días han dejado huellas. Así Lo es. vamos a recordar siempre, siempre, por ese andar que tuvieron aquí y cuántas luces dejaron. Mira cómo se expresa. Así es, así es. Y un dato muy curioso, o sea, que sean 2 días consecutivos Sí. de duelo municipal. Así es, así es. Algo realmente para recordar. Así es. Nosotros ahora nos vamos a ir a una segunda pausa. Les exhortamos a que sigan con nosotros. Secanor es el centro de cardiología avanzada del Nordeste en el siglo XXI. Al día en lo que tiene que ver con tecnología diagnóstica y terapéutica, además de un equipo humano capacitado. Secanor. Leche Millets líquida, entera, descremada y semidescremada, que viene en cómodos six pack que usted puede conseguir en colmados y supermercados. Nutritiva y sabrosa, leche Millets líquida. Pulso Salud es un concepto nuevo de medicina, de alta tecnología, manejado por un personal médico y técnico muy capacitado. En la parte inicial vamos a comenzar con lo que es la unidad de diagnóstico vascular o de los vasos sanguíneos, la unidad del corazón para el diagnóstico de las enfermedades cardíacas, la unidad de medicina materno-fetal para el cuidado de la madre y el feto, y el área de laboratorio clínico para mayor comodidad de todos los usuarios de Pulso Salud. Aceite La Joya, un aceite 100% puro de soya, totalmente refinado, con omega 3 y vitamina E. Aceite La Joya de nuestra gente de La Fabril. Bueno, ya de regreso aquí con cosas muy interesantes todavía. Así es. Tú sabes, Rommel, que te dije al principio del programa que fue una semana tan activa, Así es. aunque al final nos arropa la tristeza, pero viene una parte
Te decía activa por toda la revolución que hubo en el deporte. Sí, pero esa parte, como yo no sé tanto de deporte, yo te voy a dejar con alguien que sí sabe de deporte. Es primero mi queridísimo ahijado bellísimo que me gasto, profesor y cronista deportivo. Y Así por que ende, te dejo. y por ende un amigo, y yo soy su padrino también. Bueno, pues yo te voy a dejar con Tony García ahora en este segmento para que hablen de deporte. Bien, señores, y como decía doña Bienvenida, ahora me encuentro con Tony García. Tony, un hombre muy versado en la parte deportiva, para hablar un poco de todo lo que ha ocurrido en el transcurso de este mes y de esta semana, deportivamente en San Francisco de Macorís y toda la provincia. Bueno, y hablar un poquito de lo que está ocurriendo en el país. Buenas noches, Tony. De verdad un placer para mí poder compartir contigo acá. Bueno, Romer, el placer es mío yo estar en este espacio donde llega a tantas personas un día como hoy en un horario prime time prácticamente. Así es. Cuéntanos, Tony, háblanos un poco acerca de todo lo que ha ocurrido. Hemos visto bastante movilidad en el mundo de los deportes, lo que transcurre. Claro, venimos de lo que es la temporada de pelota invernal, un nuevo campeonato por parte de los Gigantes del Cibao, un campeonato que el año pasado no pudimos lograrlo por tema de la pandemia, que pudimos estar repitiendo este año quizás, pero la pelota es así, a veces nos creemos una cosa y gira de una manera inesperada. Un campeonato con sabor muy dulce, pero antes de entrar en materia, Romer, yo quiero decirte que me he sorprendido contigo porque en estos medios, tú sabes que empezamos juntos en el año 2000, así es. en mayo del 2000. Con el I2K. Exactamente, entonces en ese espacio donde iniciamos, Variedades del Domingo, tú estabas supuesto a tener una sección jurídica y tú no querías porque no querías salir en la cámara. No, para Sin nada. embargo, te has desenvuelto excelentemente bien, Y ahora- tanto detrás de cámara como productor y también ya como conductor también. O sea, ahora los papeles se han bueno, invertido porque antes yo quería ese segmento porque amaba el derecho, sí. ya como abogado, y ya luego entonces me voy al área publicitaria, entonces no quiero hablar de derecho, lo que vengo es a la parte. Saludos para Víctor Rojas, por Así cierto, es, que era el sí, que iba a sí. iniciar ahí. Así es. Bien, pero bien. Bueno, tal como tú dices, Romer, un campeonato con un sabor muy dulce para la fanaticada gigante. Un campeonato que entendemos que era una deuda prácticamente que teníamos con la fanaticada, Así porque el es. año pasado acariciamos esa corona, se nos fue de las manos. Pero crédito al equipo de Águilas Ibaeñas que sí supo remontarse de un déficit de un 1-3 y ganar en buena lid, competir. Cosa que nos hace a nosotros pasar a una línea histórica deportiva, porque de 1-3 solamente han venido dos equipos, en una ocasión el Escogido, Sí. con las Estrellas Orientales, y en otra ocasión ya en la historia del torneo, Águilas Ibaeñas frente a Gigantes del Cibao. Y sobre todo, el dato se pone mucho más curioso. Desde que la familia Rizek asumió las riendas Lo del mejor equipo, que le ha pasado. del equipo Gigantes del Cibao, pasó lo siguiente. El equipo de Indios de San Francisco, que también es propiedad de ellos, gana en el primer año, va a una final contra los Cañeros del Este. Así es. Pierde la final, pero entonces al año subsiguiente gana el campeonato el equipo de Indios. Ese año que el equipo de Indios gana, el equipo de Gigantes no fue a la final, pero entonces llega a un juego 19 del round robin, un juego extra con los Tigres del Licey, que ese fue el año del Franciscazo, el palo que conectó Juan Francisco para terminar el partido ahí ya a favor del equipo azul, del equipo de Tigres del Licey. Entonces, al año subsiguiente es que los Gigantes le ganan a las Estrellas Orientales también. Mira Los qué dos campeonatos coincidencia. a las Estrellas. Así es. Mira qué coincidencia. Te iba a decir eso. Mucha Pero- fanaticada quería que fuera contra las Águilas Exacto. para desempatar eso. Pero entonces eso se repite. En la siguiente etapa, en el 2019, el equipo Indios de San Francisco gana el campeonato al equipo de Metro de Santiago y el equipo de Gigantes ese mismo año va a la final contra las Águilas y a punto de mate pierde la final en un 3-1, pero entonces en el año subsiguiente, ahora ¿qué pasa? Gana. Gana. Así es. Y le gana entonces a las Estrellas
que es el único equipo que le ha ganado en las 6 finales que hemos asistido. ¿Y de qué manera? Porque vemos una evolución en el equipo de los Gigantes del Cibao, que podríamos decir que de acuerdo a la cosecha de peloteros que tienen, se debe estar contando por un tiempo prudente como un equipo clasificador en cuanto a round robin, en cuanto a series semifinales, vamos a decir así. Todo eso cambió después del draft de jugadores, el sorteo de novatos, Que vino a dar nivel a los equipos, y entonces ya se acabó el relajo que existía de que a la final solamente iban Licey y Águilas, que tenían el pase a la final asegurado porque a billetazo limpio, antes como funcionaba el asunto, pues así era mucho más fácil. Pero entonces los frutos se han visto con las escogencias que el equipo de los Gigantes ha realizado. De hecho, somos el equipo que más talento ha exportado a grandes ligas. Así Cuando es. hablamos de jugadores como Nelson Cruz, Cruz. Marcelo Zuna, que está activo en este momento, precisamente fue el MVP de la serie final, José Sirí, José Reyes. pero me voy mucho más para atrás. El caso de Reyes, Alexis Casilla, Así es. Ketel Marte también, que este año El tenía mismo el deseo de jugar. Jim Segura, Sí, Kendry Morales. Morales, que estuvo en Grandes Ligas también. Una cantera de talento muy amplia que el equipo ha tenido. Hablando de manera general en cuanto a lo que fue el torneo y todo esto, háblame de la celebración. Vimos también un San Francisco de Macorís muy activo, o sea, 100% apoyando al equipo, aunque a veces se desmoralizan un poco por 2 o 3 derrotas, pero vemos cómo se identifica toda la población con eso. El primer campeonato tuvo un sabor especial porque fue el primero. El primero no se olvida. Pero en este segundo, la multitud de gente, el mar de gente fue tan grande que no nos permitió hacer el recorrido como lo teníamos planificado, que era llegar hasta el final de la Avenida Libertad, doblar allá en la cuchilla que empalmaba con la Avenida Caonabo, para luego bajar por el Ciruelillo. Hubo que doblar por la Castillo, porque el mar de gente no dejaba que las patadas avanzaran. Entonces hubo que recortar. Fanáticos se quedaron esperando allá en el frente de su casa por los sectores Rivera del Jaya, había una ruta establecida, sí, toda esa parte, y la parte del Ciruelillo, todo el mundo, ese celular mío se quería explotar. Pero Tony, ¿por qué no pasan? ¿Por qué no llegan? No dio tiempo a pasar. Entonces, fue un momento apoteósico donde toda la ficción brindó el apoyo. Antes de nosotros entrar a la proyección del equipo ya para la serie del Caribe, hablemos un poquito del jugador Marcelo Zuna, cómo se integra en el equipo y se convierte prácticamente en una voz impulsadora, al igual que vemos al tercera base también, Kelvin Gutiérrez, cómo se nivela la alineación inmediatamente, él se integra a tomar la posición. Pero Marcelo Zuna, ¿qué importancia tú le viste a él dentro de esta unión del equipo? Vital. Pero hay un punto muy importante, Rommel. La integración desde el primer día de Hansel Alberto. Así con es. El nivel de compromiso que lo asumió desde el primer día de práctica. Jugó los 40 partidos de serie regular. No se perdió un encuentro de round robin. Por encima de muchos obstáculos, de pelotazos que no fueron intencionales, No. que le dieron por acá, por allí. Él resistió el dolor. Mira qué y se cosa, puso ahí. Tony. Pero lo de Ozuna que tú dices, un nivel de involucramiento al 150%, diría yo. Un Grandes Porque Ligas que Grandes es Ligas, difícil verlo jugando exacto, en una liga como esta, ya que establecido. por su condición podría estar jugando de DH designado, para hablar en español. Entonces, Para evitar pero situaciones. él fue que dijo, no, ese puesto de designado lo puede ocupar otro. Denme mi guante, yo voy a jugar mi posición. Un tipo que guante de oro en Grandes Ligas. Y estamos hablando de un hombre que ha firmado ya contratos multianuales con el equipo de Atlanta. Así es, así Entonces, es. Mira qué cosa, yo peco de cometer un error que la gran fanática y la crónica deportiva entiendo que cometió con Hansel Alberto. Hansel Alberto hizo grandes cosas importantes dentro del equipo, pero como que no lo notaban o no lo querían notar, pero siempre estaba ahí y desenvolvía situaciones en el equipo que eran para resolver, para que el equipo se mantuviera unido. O sea, un tipo muy sereno, como decía el dirigente Fernando Tati en una entrevista que le hacía Junior Matrillé. es el hombre que no quería ver el hombre. Es clave para solucionar situaciones. Ya hablando de la Serie del Caribe, ¿cuál es tu proyección dentro de esto? ¿Completarían Gigantes de República Dominicana de acuerdo como tuve la composición de los demás equipos con el cometido que es ganar la Serie del Caribe? Bueno, en el papel el equipo dominicano, en este caso Gigantes del Cibao, luce superior a todos.
pero una cosa es en el papel y otra en el terreno. Así es. La plantilla de Venezuela también es muy buena y la de México viene siendo la competitiva, pero entonces no puedes dormirte porque un equipo de Colombia que sorprende, Sin embargo, ganándole a Venezuela, y entonces Panamá también, exactamente. que ha Eso te iba a venido decir. mostrando buenas garras. De hecho, con ellos fue que fuimos a la final en México en la Así serie es. pasada, con el equipo panameño. Una serie corta, todo puede pasar. Eso te iba a Todo decir, puede Tony. pasar. Vemos el equipo de Venezuela, vemos el equipo de Venezuela como un equipo, como un rival fuerte. Sin embargo, en el día de ayer, Colombia prácticamente le dio una paliza. Sí. Con muchos errores al momento de la defensa de Venezuela y también la ejecución de las jugadas. Ver cómo la pelota se transforma, una cosa es en el terreno y otra cosa. ¿Cuál es el plus que tiene Dominicana en ese aspecto? El nivel de veteranía con Así ese es. cuenta. Lanzadores como Yuneski Maya, Raúl Valdés, otros veteranos como Luis Alberto Bonilla, ya de la pelota nuestra, y en la parte del relevo, tanto intermedio como también en el caso de los cerradores, podemos decir que existe ya una nivelación, y en la parte de la ofensiva, pues ni te digo. Entonces, Ya cerrando, chismecito de la pelota, vemos cómo los estrellistas están en contra del equipo al ver que se deja fuera la participación del jugador Junior Lake, y lo vemos como también en las cuentas de Instagram de él se ve cierto ataque hacia los gigantes. De manera general, ¿cómo tú ves esto a nivel de lo que es farándula deportiva? bueno, es una pregunta que hay que hacérsela ya al manager o al gerente general, a Pipe Urueta, a ver si recibió intención por parte de Junior Lake, que se dio la curiosidad de que en Puerto Rico, cuando ganamos en el 2015, él no pudo acompañar al equipo Así es. tampoco. Entonces, en esta ocasión hubo una guerra verbal entre él y Marcelo Osuna a nivel de las redes sociales. Creo que eso ¿Tú entiendes que eso también afectó para que pasara al plano del deporte? pudieron haber ciertas asperezas y todo eso, pero viene por ahí el asunto. No quería dejar de hablar de David Ortiz Ahí. sí. Tenemos que el deporte ha estado bien Sí, activo. sí. David Ortiz, Cooperstown, Salón de la Fama, por encima de otros jugadores que ya tienen tiempo esperando en la línea, pero David Ortiz se mete prácticamente en un tiempo récord después de su retiro. Háblanos de esto. Sorprende totalmente en el primer año de él De elección. colocarse en la boleta, lo eligen Con con un 78%. 77.9, pero vamos a redondearlo a un 78, sí. Y es importante para él, y es importante para el país, pero sobre todo para él como jugador, rebasar a jugadores como Barry Bonds, Roger Clemens, entre otros, que no han obtenido el pase. Tienen los números, y yo siempre he estado a favor de que entren. Y sobre todo que en esta selección hubo muchos choques entre con relación a lo que fueron las votaciones. Vimos muchos cronistas y muchas personas que ya hacen prensa deportiva en una diatriba por el hecho de la forma de votación, de si se podía hacer de una manera o de otra. Ese conflicto siempre se da, pero lo importante es que el nuestro ya agarró su lugar en el nicho de los inmortales, que es Cooperstown, y ahí el 24 de julio estará presente una gran parte de la ficción dominicana apoyándole. Finalizamos y despedimos esta entrevista contigo, pero yo quiero que nos vayamos, tú dándome dos nombres que en el futuro cercano tú lo verás también en Cooperstown Dominicano. Bueno, sin lugar a dudas, Albert Pujols, no hay dudas de eso, y sin temor a equivocarme, Adrián Beltré ya cumplen con los requisitos para eso, y esperamos que sean más dominicanos que vayan llegando a Cooperstown. Bueno, Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Un Romer. placer tenerte aquí en Arte y Cultura con Bienvenida. Bueno, Ustedes no se gracias a todos. no se muevan de su asiento porque queda algo muy interesante que ustedes también van a disfrutar ahí en su casa. Así que, adelante. Bueno, mi gente, habrá que ir a Cooperstown a ver la estrella de nuestro grande David Ortiz. Sí, es una villa, un pueblito perteneciente a Nueva York, o sea que no es tan difícil. Señores, esta noche me acompaña un invitado que a mí me encanta tener, porque con él se aprende mucho. Con el profesor Juan Francisco Tavares, cariñosamente Chino, a quien siempre le agradezco el que no nos diga no, sino que esté aquí siempre con nosotros. Buenas noches y bienvenido como siempre. Buenas noches, buenas noches a la gente que ha hecho de este programa una tradición y una costumbre ya. A veces
a veces llegan momentos, más ahora en la pandemia en lo que tú quieres tirar la toalla, ¿ves? Porque pienso, bueno, como programa de cultura, yo debo buscar más esto, debo investigar más lo otro, a veces el tiempo no te da. Pero vuelvo atrás y digo, por eso que tú me dices, que hay tanta gente que te dice que ve el programa, que le gusta, y hay que seguir, hay que seguir. Pero la cultura no es solo la expresión Cultura de la somos sensibilidad, todos. Cultura somos de la todos. sensibilidad artística. Bueno, por ejemplo, mira qué buena entrevista con Tony y Rommel. Deporte, escultura, religión, canto, todo lo que nos rodea. Y lo que voy a hablar contigo también ahora. Fíjate, Chino, yo conversaba hace unos días contigo de que a veces la gente estamos inmersos en el día a día, en el deporte, en la religión, en las redes, y no nos damos cuenta de lo que está pasando en lo que tiene que ver ya con la geopolítica, aunque sea en nuestro país vecino, Haití. Y es bueno porque a veces, dependiendo la situación política de ellos, nos afecta directa o indirectamente a nosotros. Entonces no es que nos vamos a poner locos, que hay guerra allí, que hay guerra aquí. No, pero estar al día de lo que está pasando. Por eso, como historiador, sociólogo, maestro, bueno, soy un todólogo, quise invitarte para que tú nos hables un poquito de lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso Rusia, Ucrania, vamos a comenzar por ahí. Me dolió mucho ayer ver en las noticias internacionales cómo el pueblo de Ucrania sale a abastecerse de alimentos porque ya creen inminente la guerra. Un país costero, Tú sabes con que, un frío matándolo y que venga una guerra, dime. tú sabes que la cultura, que es los modos y las formas que el ser humano a lo largo de la historia va construyendo para hacer la vida, ¿no? Y cuando se habla de arte y cultura, pues la historia, pudiéramos decir, es la madre de cualquier cultura. De ese modo y de esa forma de hacer la vida de los pueblos y de las naciones. Y el tema de la geopolítica, que le parece a mucha gente un tema muy técnico o muy poco relacionado con lo que es la vida en su movimiento cotidiano real y efectiva. Sin embargo, la geopolítica es la geografía humana y la geografía física articulada a la política y a las llamadas relaciones internacionales. Esa es la geopolítica, y que está muy vinculado naturalmente a lo que son los intereses de las grandes potencias, no solamente ahora, sino desde que los egipcios, Carlos Magno, las famosas guerras médicas, las guerras púnicas que se dieron entre los persas, los caldeos asirios, con el Imperio Romano, los fenicios, etc. Todas esas guerras que a nosotros nos la enseñaron a recitar en sexto curso, que era donde se empezaba el estudio de la historia universal, y después en octavo, eran guerras. ¿Por qué? Porque la gente era más belicoso que ahora, o era más primitivo. Bueno, tal vez eran más primitivos, obviamente. Sin embargo, las guerras, tanto ayer como hoy, son el resultado de las fricciones que se dan entre los imperios por adueñarse de territorios. O por el petróleo también. Bueno, por adueñarse de territorios, porque en esos territorios hay productos, hay tradiciones y hay cuestiones que a aquel imperio
le convenían tener. Ya. Y entonces el otro le impedía alcanzar. Entonces, esa lucha por abastecerse de algo que yo no tengo y que el otro tiene, en ocasiones hasta en demasía, es lo que genera la fricción y la confrontación. Ahora mira esto, es la situación que está presente hoy día entre Ucrania y Rusia. Pareciera como que son los rusos los que están aspirando a someter a Ucrania, porque ya supuestamente le quitaron a Crimea a los ucranianos. Sin embargo, los que verdaderamente están azuzando esa guerra, porque son los únicos que se beneficiarían de ella, no es ni Rusia ni Ucrania, Estados es sencillamente Estados Unidos. Ah, le vende las armas. Ah, correcto. Claro, no, y que me Entonces, cuchara. no olvidemos algo, porque por eso es que la historia, decía Marco Tulio Cicerón, es la vida de la memoria y la maestra de la vida. El que no se interesa, Y que se puede repetir. no, porque hay un concepto que se llama en sociología conciencia histórica, que es la información y el conocimiento que tenemos nosotros o que debemos tener y construir, de que lo que se haga 100 años atrás, 25, 10, 200, 300, pudiera tener, como efectivamente así la historia lo ha revelado, un impacto en el presente. Entonces mira esto, los ucranianos, ese pueblo que hoy se llama Ucrania, se estableció, se empezó a gestar por tribus eslavas que se establecieron a orilla del río Dnieper, porque las grandes ciudades siempre han estado ubicadas al lado de grandes ríos, porque es una manera de garantizar primero agua y garantizar en aquel tiempo más que ahora, aunque ahora también, una posibilidad de comerciar a través de las aguas de ese río. Entonces, el primer reino que se estableció ahí, a orillas del río Dnieper, se llamó la Rus de Kiev. Y eran tribus eslavas que se habían convertido en cristianos ortodoxos. Y entonces, ese Rus de Kiev se fundó con esas tribus eslavas que vinieron del norte de Asia y Europa, con gente mezclado ahí entre turcos y mongoles, que dieron origen a los famosos tártaros, que posteriormente se establecieron en Crimea. A veces la gente no sabe eso, y entonces la gente oye la noticia, se deja manipular por las transnacionales de la desinformación que controlan precisamente los norteamericanos, y entonces la gente se apasiona y emite opiniones emocionales sin tener un conocimiento objetivo real de cómo esos pueblos se fueron configurando, fueron articulándose a lo largo del tiempo, es decir, en el discurrir histórico. Entonces, algo que yo quiero decir aquí que es muy importante, porque la gente dice, no, que los rusos, no. Óigame, lo que hoy es Bielorrusia y lo que hoy es la parte occidental o más occidental de Rusia, eso era territorio de ese primer canato que se fundó ahí, que se llamó Rus de Kiev. Sin embargo, yo quiero que la gente que me está viendo tenga esto muy presente. En el 1853 y hasta 1856 se produjo una guerra que se llamó la Guerra de Crimea. ¿Y por qué se produjo? No fue porque los rusos ya querían echar a los tártaros de Crimea que vivían allí en esa península cerca del Mar Negro, no. Ni por tampoco aquella bahía estratégica que es la bahía de Sebastopol, donde está la flota más importante de Rusia. Estuvo cuando fue Unión Soviética y la tienen ahora. Y entonces los rusos, que no se van a dejar cercenar la cabeza por los norteamericanos sin hacer nada, entonces dijeron, no, Crimea es de nosotros. Y la ocuparon. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que Crimea, los ucranianos la están
queriendo para ellos, que es territorio de ellos. Exigiendo, pero ya se le hizo tarde. Sin embargo, en Crimea no fueron los eslavos que se establecieron, fueron los tártaros. Y los tártaros son, ya dije, son la mezcla, o es la simbiosis, o es el mestizaje entre los mongoles que estaban más al norte de los chinos, ¿verdad? Y esos turcos que se mezclaron, esas tribus, y entonces dieron una especie de mestizo o de una etnia muy particular que fueron los tártaros, que es una mezcla entre mongoles, que son chinos, son amarillos, y esos turcos, que son un poco ya de una tribu que le decían, ya un poco, ya no existe, que llaman escita. En conclusión, Estados Unidos está atravesando ahora mismo por una situación económica muy delicada. Y los niveles de inflación que están presentes al interior de la economía norteamericana han determinado que la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que es aquí el Banco Central, haya decidido incrementar la tasa de interés. Entonces, ¿cómo es que ellos pudieran dinamizar la economía de los Estados Unidos? Y un componente fundamental de esa economía, que es el sector de producción de armas, bueno, haciendo guerras, promoviendo la guerra, como siempre lo han hecho. Me ha dolido porque dije, pero Dios mío, ¿qué más guerra que la que tiene el mundo entero con este condenado virus? Entonces, encima de un virus, una guerra. Es terrible, chico. Yo creo que todavía hay esperanza de diálogo, creo yo. Lo que están forzando. ¿Tú crees que Biden quiere el diálogo? No, bueno, en este caso. Y vamos a tener que cortar porque te tengo otra pregunta. Tú sabes que cada vez que tú vienes digo que si te dejo profundizar mucho porque la historia implica eso. Sí. No es que a mí me guste hablar mucho, como mucha gente cree. Lo que sucede es... Tú buscas el principio, más o menos, para llegar a lo de hoy. Entonces, para ti, en conclusión, ¿qué tú crees que va a pasar con esa guerra? ¿Tú crees que se va a dar la guerra? No creo que las condiciones sean las óptimas para que la guerra se dé, por una razón fundamental. Ni Alemania quiere la guerra, porque se alimenta y se abastece del gas ruso, la famosa Gazprom, y le sale muy caro comprárselo a Estados Unidos y transportarlo, mientras que de Rusia viene en un gasoducto. Uno. Y segundo, Francia, que tampoco quiere la guerra, porque de alguna manera depende de ese gas, y además Rusia representa para los franceses un mercado seguro para un conjunto de productos que los franceses agrícolamente producen, que su principal comprador es Rusia. Entonces, no es Biden el que tiene la pelota en el lado de su cancha, es Alemania y Francia que no la quieren. E incluso los mismos ucranianos ya han entendido que en una guerra frente a Rusia, ellos no tienen la más mínima oportunidad de ganar. Ya. Mira, el tiempo ya me hace señas que se nos ha ido. Pero así brevemente, ¿qué te ha parecido la elección en Honduras de la presidenta Xiomara Castro, primera mujer? ¿Qué te pareció? Pero brevemente, ¿qué tú crees? Porque oye, Honduras está sumergido en una situación política muy fuerte. Bueno, después de Honduras haber vivido el trauma que representó el derrocamiento del esposo de Xiomara Castro, de Mel Zelaya, después de haber vivido aquel trauma y después de haber vivido el gobierno al que le derrotó Xiomara, entonces la victoria de Xiomara Castro marca un hito por el hecho de que es la primera mujer presidenta de Honduras, pero también pudiera Honduras estar a las puertas de un gobierno que verdaderamente diseñe políticas públicas que de verdad vayan en auxilio de los millones de hondureños que siempre han vivido en carencia, en miseria, porque precisamente fueron excluidos por aquellos gobiernos que bajo la orientación de los intereses del capital norteamericano, pues sencillamente no pudieron
desde bases locales, implementar procesos de dinamismo, en este caso de la economía, vía el fortalecimiento de la producción en Honduras, para que desde el campo se impulsara un proceso de dinamismo de la economía que generara empleo. Sí, pero Porque hubo el empleo, mucha corrupción. sí, también. claro, lo mismo que aquí. Lo que pasa El Senado estaba por lo que pasa es, ¿por qué hay corrupción? ponérsela en China a ellos. ¿Por qué hay más corrupción en el mundo ahora que en cualquier otra época? Sencillo. Porque es que el neoliberalismo, que es la envoltura del capitalismo postmoderno o de este tiempo, tiene como fermento, como elemento ideológico clave para imponerse el lograr que las personas se conviertan en consumidores compulsivos, uno. En lograr que las personas practiquen el individualismo, que le importe poco la suerte del vecino o del otro que vive en su entorno. Pero además, el neoliberalismo en términos ideológicos y en términos espirituales es promotor de una cosa muy dañina para el ser humano, que es el egoísmo, entiéndase. El displacer que sentimos los seres humanos cuando vemos que otra persona disfruta de lo que nosotros quisiéramos disfrutar y no hemos podido. Entonces, esos elementos vinculados con lo ideológico, con lo espiritual, es lo que de alguna manera está generando que la gente vaya a las posiciones del Estado a saciar ambiciones que en el pasado no pudo, o que en el presente ese neoliberalismo le dice, no, si tú no consumes esta marca o este tipo de mercancía, entonces tú no eres distinguido, tú no eres grande, tú no eres una persona admirada. Entonces, eso lo lleva al ser humano a amar el dinero, que la Biblia lo condena. Porque el que aprende a amar el dinero, si no es no que, hacen un Dios del exacto, dinero, si un no es Dios. que odian, no es que todo el que ama el dinero por necesidad odia al ser humano, no, así no. Sin embargo, el que ama el dinero deja de querer al ser humano. Y entonces ese es el problema que está llevando a muchos a ir a las instituciones del Estado y a las posiciones que alcanzan, a enriquecerse. A manejarlo como una empresa Eso propia. es. Entonces, Chino, mira, nos queda poco tiempo. Yo sé que tú vas a tener que volver porque hay otras partes del mundo que también siguen en guerra. No vamos a hablar ya de Irak, de Irán porque nos queda poco tiempo, ni todo lo que está pasando en Afganistán, Yemen y todos esos sitios. No. Pero hay un país vecino que a veces pienso, bueno, pero el primer ministro Henry de Haití quiere tirar un poquito de luz, porque está hablando de que va a haber que reformar la Constitución y de que pronto hay que irse a elecciones, que ya Haití no aguanta más, ya dejando a Honduras. ¿Qué tú crees de Haití? no, ¿Hay esperanza? el caso de Haití es patético Ay, para mí. Desde el conocimiento de la historia que tengo de esa otra república Dios mío. que comparte con nosotros la isla de Santo Domingo. Porque eso no viene de 10 años ni de 20. Eso viene cuando los franceses obligaron a Boyer a pagarle aquel dinero para ellos reconocerle la independencia a Haití. Que por eso fue que prosperó en la parte este el proyecto de independencia nacional. Porque Boyer, para poder recaudar el dinero que hubo de pagarle a los franceses, incrementó los impuestos a los que vivíamos de este lado, y entonces eso incrementó el descontento. Ahora bien, cuando aquí se habla de la importancia del fortalecimiento institucional para que la democracia prospere y se fortalezca, el espejo de la importancia que tiene que la ley sea respetada y que la ley impere en una democracia, la tenemos justamente ahí en la nariz con Haití. Ay, sí. El problema de Haití es que no hay instituciones, porque el narcotráfico y el primitivismo y la pobreza que la pobreza que primero Francia y después Estados Unidos contribuyeron a crear en aquel país, destruyendo sus instituciones, es lo que tiene Haití en la incapacidad, aunque él quiera, ese Henry, Sí. de organizar elecciones que de alguna manera pudieran viabilizar la normalización
de los haitianos en materia política. Ay, Chino, qué bueno es oírte. De verdad que sí, se aprende mucho contigo. Es bueno Pero que- el tiempo es cruel. a mí me gusta venir aquí siempre. Ah, pues Porque mira, tengo lo que la pasa es que yo te he rogado por una sección y tú siempre No, yo sí. te la puedo sí, hacer. Si he grabado, vamos a sí. hacer. O sea Como que el Tony primo, y como el tú, primo. Tony y tú Sí, están sí, sí he grabado, comprometidos. sí. Señores, yo tengo que agradecer de verdad que haya estado esta noche con nosotros, esperando que vuelva pronto. Agradecerle también a mi querido Tony, el que también haya estado en esta noche con nosotros. Y a ustedes, sigan con nosotros porque aún queda más de Arte y Cultura con Bienvenida. Bueno, Bueno, bienvenida. Rommel. La verdad que ha sido un programa bastante interesante. Sí, entonces con gente que sabe tanto. No, esta participación Dios mío. del chino realmente No, el chino. es de aprendizaje. Sí, o sea, muchas veces el día a día Él va a hace- hacer una sección. el día a día hace que nosotros obviemos y olvidemos muchas cosas. Y como él dice, permite que el sistema actual que nos quieren imponer nos envuelva en una creencia que no es la correcta. Así Y es bueno por eso siempre repasar la historia. Así es. Tú sabes que no todo es noticia mala. Así es. Hay una noticia buena que tiene que ver con el merengue, que yo soy de las que digo que el merengue tiene que seguir vivo, no puede dejarse aplastar ni por reggaetón, ni por música urbana, ni nada de eso. El merengue es el merengue. Es lo que nos identifica como dominicanos. No, yo sé que tú tienes tu partecita urbana, tanto que el merengue pero como la yo sigo bachata. defendiendo el merengue. Así es. El merengue no va a morir nunca. Fíjate, esa producción ahora de Henry Jiménez, esto es merengue. Reunir en esta semana 125 merengueros dominicanos y también extranjeros que trabajan con ese género, fue algo apoteósico. Así A mí me es. encantó. No, y Es un realmente renacer del la merengue. importancia de esto es que hacer el trabajo que el merengue necesita para volver a crecer, es rejuvenecerlo. No, y Porque como él yo siempre dijo, he dicho, como Henry dijo, que nuestros jóvenes le cojan el cariño que nosotros le tuvimos al merengue. es que para eso hay que hacer un trabajo, y este trabajo viene de la mano de los exponentes del merengue que tenemos hoy en día en cuanto a la motivación para que los jóvenes amen esta música y lo Así vean es. como un ritmo autóctono, al igual que como lo han hecho otros exponentes con la bachata. Así es. Entonces, ya lo que vamos a hacer es despedir el programa de esta noche, agradecerles a los amigos televidentes, como siempre, la fidelidad de su sintonía, y lo vamos a dejar con este videito que tiene que ver con esto es merengue. Yo sé que a ustedes, al igual que a mí, les va a gustar mucho. Hasta el próximo Invitarles, sí, a que el próximo sábado estén de vuelta con nosotros aquí en su espacio Arte y Cultura con Bienvenida. Feliz fin de semana. Bye bye. Desnuda canta en la mañana gris. Siempre cuidado. Soltera de mi amor perdido. Viajera, dale. Qué lástima me da, corre por mi vera, la llamación que me hace. Una mujer. Maestro, se puede, venga. Conmigo. Una fotografía fue lo que me quedó. Todo el mundo. De aquel mucho romance que ahora no olvido yo calor. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. Desesperar, no me ando a desesperar. Miriam Cruz, señor, venga. Soy una loba, Fernando Villalona, ahora, dedicarse. Entonces, yo no voy a olvidarme. Soy una loma y llevo en la sangre. Ponte mi Señor, por la gracia de Dios. Hay un hoyo a la orilla del mar.
espérate, Rafa, Cripo y después cierra tú. Vamos. En la mañana su maíz, que se lo tengan ahí. Chichi, mamá, papá, chichi, lo tengan ahí. Y soy un perro. Porque si no la saca usted, es que si no la goza usted, y que no me digan en la esquina, Vida, a ver, dame vida.